Bueno, continuando con este tema de uso de tablas. Entonces ya le asignamos el formato de tablas, pero ahora, una vez que hicimos eso, pues nos vuelve a aparecer, como ya lo vimos ayer, este control de filtros en el cual podemos hacer filtro o podemos aplicar ordenamiento. Ahora, quiero que observen otra característica que encontramos aquí. Conforme al formato que le apliqué, no sé cuál eligieron ustedes, tengo una fila de un color y otra fila sin color, y así está alternado. Bueno, eso simplemente por efecto del formato. Pero eso nos va a servir para presentar o demostrar ahora un filtro que se llama filtro por color. Entonces tenemos la posibilidad de hacer un filtrado por el color que tenga la celda en esa columna. Entonces, por ejemplo, vamos a usar el filtrado por color en la columna de artículo. Y entonces, bueno, aquí de hecho tenemos ordenamiento por color. No me está dando filtro por color, pero sí ordenamiento por color. Entonces, eh, puedo ordenar por una columna, que sería la de código, y ordenar por el color de la celda. Entonces, de hecho, pues en el color de la celda, por el momento solo me da la opción sin color de celda. ¿Y en qué parte quiero que aparezcan esas celdas? ¿En la parte superior o inferior? Y eso porque pues solamente tenemos dos colores, el color asignado por el formato y las celdas que quedaron sin color. Entonces, haciendo esto, vamos a darle a aceptar. Tendría que haber sido que se supondría que yo tendría ordenadas las celdas que no tienen color, pero entonces está ocurriendo algo. Seguramente estas celdas que yo veo sin color, sí tienen color, probablemente. Eso lo vamos a checar acá. Lo voy a checar acá en la pestaña de inicio. Pues no veo ningún color seleccionado, pero seguramente sí lo tiene. Vamos a ver en el formato de celdas, no. Bueno, sí, aquí en formato de celdas. Puedo ver si tiene un color de relleno. No, pues no tiene color. Dice sin color. Entonces, algo no nos funcionó aquí. Se supondría que tenía que haber quedado ordenado, que primero mostrara pues las celdas que no tienen color. Pero bueno, no me respetó esto. No me respetó esto. Bueno, probablemente está ignorando el hecho de que ese fue un formato aplicado cuando se insertó la tabla. Pero bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar ahora un formato condicional. ¿Y qué es un formato condicional? Es un formato que solo se aplica dependiendo de que se cumpla cierta condición. Lo vamos a hacer con los datos que tenemos en esta columna. Entonces, vamos a seleccionar este rango, donde están los precios unitarios. Vamos a seleccionar la columna de precio unitario. Y vamos a poner un formato condicional utilizando la herramienta de formato condicional que tenemos en el grupo de estilos. Y aquí tenemos cuáles son las reglas para resaltar las celdas. Esa es una regla que vamos a poner para que vamos a colorear los valores mayores que
30. Y ahí vamos a aplicar a los valores mayores a 30 un formato que yo puedo elegir de las opciones que están aquí. Puedo elegir la que me parezca correcta o puedo darle un formato personalizado. Voy a elegir una de las opciones que tengo aquí. Tengo de opciones relleno rojo claro, contexto rojo oscuro, relleno amarillo, contexto amarillo oscuro, relleno verde, contexto verde oscuro, etcétera. Tengo varias opciones. Voy a elegir alguna que me parezca conveniente. Una vez que ocupé eso, pues le doy a aceptar. Y entonces veo que algunas celdas me aparecen con ese formato, que son las que corresponden a las que cumplen la regla del formato condicional. Ahora, voy a intentar nuevamente aplicar el filtro por color. Ahora sí tengo un filtro por color y yo puedo hacer el filtrado para que solo me muestre las filas de esa columna o las filas que cumplan con ese color que tenemos aplicado. ¿Ok? Entonces, así ya vemos que aquí sí funciona el filtro por color. El filtro por color, porque yo puedo elegir precisamente las celdas que tienen aplicado un determinado formato, de color específicamente, y solo me va a mostrar esas celdas. Bueno, pregunto, ¿les funcionó? No funcionó. A ver, voy para allá. Bueno, continuando. Pues ahora yo les pediría borrar ese filtro, ¿verdad? Borrar ese filtro. Y ahora vamos a poner otra regla de formato condicional. Vamos a seleccionar nuevamente el rango de celdas donde están los datos. Y vamos a darle otra regla para resaltar las celdas. Vamos a poner que las celdas que sean menores que 30, aquí le vamos a dar un formato personalizado. Vamos a elegir esa opción aquí. Y esto nos muestra el cuadro de diálogo para el formato de celdas. Entonces, lo que voy a elegir no va a ser un color de relleno de la celda. Voy a elegir un color para la fuente. Entonces, que las celdas que tengan valores menores que 30, voy a elegir que tengan un color rojo en el color de la fuente, específicamente el color de la fuente. Y también podría aplicarle un formato de borde. Ahí puedo elegir un color para el borde. También voy a elegir un color rojo. Y voy a elegir un borde de contorno, preestablecido de contorno para este formato. Y ya con mi formato personalizado aplico la regla. Y aquí lo vemos, miren. Ahí está. Ahí tenemos las celdas con valores menores a 15, perdón, a 30. Ya tienen ese formato, color de fuente rojo y borde rojo. Y todas las demás permanecen como originalmente se configuraron con su formato de condicional. Las que son mayores a 30, pues aparecen con otro formato. Y las que son iguales a 30, pues no tienen ningún formato. Ahora, podemos aplicar nuevamente un filtro de color, pero vamos a aplicar un filtro por color utilizando ahora el color de la fuente rojo que se aplicó para que me muestre solamente esas filas
de esa columna, que cumpla con esa condición en esa columna. Voy a borrar el filtro. Ahora, también podría seleccionar que me muestre las celdas que están sin relleno. Es decir, pues todas estas que no tienen color de relleno, incluyendo las que tienen el valor de 30 y las que son menores a 30. ¿Y en qué situaciones resultaría útil hacer esto? Bueno, pues cuando estamos observando un patrón de valores y queremos específicamente ver los datos de esas filas que cumplan con ese patrón de valores. Y esto, pues, en un momento dado es para lo que nos sirve, ¿no? O sea, que yo vea y que filtre por color, porque, bueno, le voy dando ese formato condicional, porque si yo quiero aplicar un filtro de número, podría aplicarlo, claro que sí. Podría aplicar un formato de número que indique, por ejemplo, que los datos numéricos están entre dos valores o cumplan otra condición, mayor que, mayor o igual que, menor o igual que, claro que sí puedo. Por ejemplo, podría decir, a ver, muéstrame todas las filas donde el precio unitario sea mayor que 30 y menor que 50 o 60, menor que 60. Ahí está, miren, ahí me cumple la condición. En este caso estoy haciendo un filtro por número en un rango que esté entre un valor y otro valor. ¿Lo aplicaron? Recuerden el filtro por número y aquí la condición es que esté entre un valor y otro valor. A ver, checamos. Bueno, continuando, resulta que las reglas condicionales se van acumulando. Entonces, si yo pongo una regla y luego otra regla y luego otra regla sobre el mismo rango de celdas, el detalle va a ser que probablemente tenga demasiadas reglas y posteriormente sea un poco confuso. O sea, no porque Excel no sepa qué hacer, Excel va a hacer lo que nosotros configuremos. Pero, miren, sugiero irnos aquí a formato condicional y vamos a revisar las reglas. Aquí tenemos una herramienta para administrar las reglas de formato condicional que aplicamos. Entonces, ahí es donde vamos a ver todas las reglas que ya pusimos. Según la demostración que hasta este momento les estoy explicando, solo debería haber dos reglas. ¿Cuántas reglas hay? Exacto. O sea, entonces, ¿qué ocurre? Que si vemos que hay demasiadas reglas del formato condicional y puede ser confuso, no para Excel, para nosotros, entonces ahí podemos eliminar o cambiar alguna regla. Entonces, por eso están estas opciones aquí arriba que son también crear una nueva regla, editar una regla o eliminar una regla o duplicarla. ¿Sí? Y también nos pone un control para darle precedencia a la aplicación de la regla. Es decir, como aquí ocurre, que puede ser que cumpla una condición y luego cumpla otra y otra y otra, como si fuera una cascada. Entonces, aquí podríamos cambiar el orden de aplicación de las reglas. Pero, pues no es el caso, nos vamos a hacerlo un poco más confuso, entonces lo vamos a dejar así. Pero lo que yo sugiero, que si tienen demasiadas reglas, pues aquí ustedes seleccionen la regla, la tienen que seleccionar acá, ¿verdad? Tienen que hacer clic sobre la regla y luego pueden editarla o eliminarla. Ya es a criterio de lo que quieren hacer. Voy a demostrar eliminar la regla. Aplico.
acepto, y bueno, ya esa segunda regla quedó descartada. Bueno, voy a borrar el filtro para que lo vean. En este caso eliminé la segunda regla que había aplicado cuando los valores menores que 30 estaban con un color rojo de fuente y un borde rojo también. Entonces eso quedó eliminado. Bueno, hasta aquí, ¿algún comentario? ¿Duda? Ok, entonces eso es el formato condicional. Ahora, también encontramos que podemos hacer un filtrado por texto. Tenemos una columna que tiene texto. Entonces, esta lista pues no es muy amplia y podríamos encontrar el dato que queremos fácilmente, pero también podríamos elegir el filtro de texto y aquí vemos entre las opciones que dice lo siguiente. Puede ser que sea exactamente igual al texto que andemos buscando, que no sea igual, que comience por una palabra o algunas letras, o que termine con alguna palabra o letras, o que contenga algunas palabras o no las contenga. Y podemos hacer también un filtro personalizado. Entonces, aquí podríamos elegir, por ejemplo, que comience por, porque bueno, vemos que los nombres de los artículos pues son bastante amplios. Entonces, si yo quiero encontrar exactamente una fila donde cumpla algún criterio específico de un texto, pues va a ser un poco más difícil. Entonces mejor voy a elegir, en este caso, el filtro de texto que comience por, y ahí voy a elegir una palabra. Me doy cuenta que aquí en la lista de artículos tengo varios que empiezan con la palabra paquete. Entonces aquí voy a escribir la palabra paquete, pero lo voy a escribir con comillas, porque es un texto. Aquí puedo agregar otra condición para este filtro. Y también, no se los he comentado, pero observen que en todas las condiciones de filtrado aparecen dos opciones aquí, la palabra y la palabra o. Bueno, esto obedece a que podemos combinar dos condiciones, pero la operación y es una operación lógica de combinación. Quiere decir esto que tendrían que cumplirse las dos condiciones. Pero si utilizo la operación o, es una operación lógica de disjunción, es decir, que o se cumple una o se cumple la otra, y si se cumple una o la otra, entonces ya funciona esta condición. En el otro caso, las dos tienen que cumplirse. Pero bueno, en este caso vamos a probar esto que dice comienza por paquete. Vamos a darle a aceptar. Oh, y no me funcionó. Ok, ¿por qué no me funcionó? Porque como le estoy agregando la comilla, ya lo interpreta Excel como, oye, esta es una cadena, y entonces le agregaste comillas y esas comillas también van a formar parte de la cadena. ¿Cómo arreglamos esto? Quitando las comillas.
Entonces, para que así, ahora sí, solamente me va a mostrar las filas cuyo nombre de artículo o dato que esté en la columna artículo comience con la palabra paquete. Solo tengo dos. Entonces voy a borrar este filtro. También veo que hay otros que comienzan con la palabra lápiz o lapicero. Eh, Nada más que aquí hay una distinción. Algunos aparecen con acento y otros sin acento. Vamos a buscar lapicero sin acento. Filtro de texto comienza por lapicero. Ok, alguien no durmió bien. Ok. Entonces, bueno, si comienza por lapicero sin acento, pues ahí está. Pero resulta que hay otros productos que también tienen la palabra lapicero con acento. Entonces, vamos a hacer el filtro de texto que comience por lapicero y aquí vamos a aplicar una segunda condición que diga o comienza por lapicero con acento. Vamos a poner también lapicero con acento. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que me va a mostrar las filas donde se cumpla esa condición o esas dos condiciones, ya sea la una o la otra, en la columna de artículo. O sea, que el nombre del artículo comience por lapicero sin acento o comience por lapicero con acento. Ahí vamos a darle a aceptar y observamos el resultado y vemos cómo nos funcionó. Efectivamente nos aparece las filas que cumplan con esa condición que dice lapicero con acento y lapicero sin acento. Ahora, también puede ser que utilice otro filtro en donde yo busque aquellas filas que contengan alguna palabra en específico. En este caso voy a elegir contiene, contiene. Por ejemplo, ¿qué contiene? A ver, vamos a buscar aquellas filas donde el nombre del artículo contiene la palabra azul. Hay unos artículos ahí que tienen una palabra de color que dice azul. En este caso, azul con palabra, ok, azul con letra mayúscula inicial, aceptar. Ahí está. Muy bien. Bueno, entonces Sheila ya terminó la actualización, ¿verdad? Ya. Muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a ver. Entonces, a ver, hagan este filtro. Viviana, aplica el filtro. ¿Ya lo aplicaste? No aparece. Ok, voy para allá, voy a ver qué está pasando.